tema que hemos escogido para este taller de espiritualidad es la espiritualidad protestante y cómo presentarla, como acaba de presentar Armando. Y yo quiero abordarlo en una presentación no haciendo comparaciones o las menos posibles, ¿no? De forma que podamos presentar esta otra faceta del protestantismo con tiempo, ¿no? Hay muchas imágenes preconcebidas, hay prejuicios, haré alguna cita, pero cogí esta imagen de la mamá de Rembrandt leyendo el Evangelio de Lucas, que tenéis en el póster, porque la idea es que la espiritualidad protestante se vive en lo cotidiano. No es algo reservado al culto, el culto forma parte, no es algo reservado a determinada élite, sino que es algo que se vive en lo cotidiano, como más vamos a ir viendo. Estas imágenes, de Rembrandt y otros, de personas leyendo la Biblia, ha formado parte de la decoración de muchos de nuestros hogares protestantes, ¿no? Hay un cuadro este no es el autor, de un señor mayor con barba blanca leyendo la Biblia, y otros de mujeres también, en las que aparece precisamente esta idea de cómo la Biblia es una práctica familiar. En mi caso, como en tantos otros, desde muy jovencitos, uno de los objetos más preciados que tenemos y que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia, son las Biblias que usamos. Biblias de niños, Biblias luego el día de la confirmación, y cada protestante acaba teniendo una colección de Biblias. No somos, como decía el peyorativo, que cada protestante es un papa con su Biblia en la mano. Yo creo que esto no es real, pero sí que forma una parte muy intensa y muy vívida de lo que es nuestra práctica de la espiritualidad y de la vida de fe. No solo en su representación gráfica, también a la hora de abordar los museos, cuando uno va a los hugonotes en Francia del siglo XV y siglo XVI, o a los valdenses en Italia anteriores a la Reforma, hay representaciones escenificadas de familias leyendo la Biblia, que se reúnen en torno a la Biblia, tanto en el Museo del Desierto como en Torre Pellice, ¿no? La Biblia no es solo para vernos como una religión del libro, que luego comentaré esto, sino porque es un modo de entender la relación con Dios y el impacto en la sociedad de esta relación con Dios. Vamos a verlo en dos partes. Primero vamos a ver cuáles son los ejes de la espiritualidad protestante. Citaré 4. Luego vamos a ver qué es esto o cómo entiendo hacia dónde quiero caminar con lo de conocernos mejor. Y en ese conocernos mejor, ¿qué sería hoy una propuesta actual, moderna, de lo que representa esta lectura de la Biblia, ¿no? Primero, la espiritualidad protestante es una espiritualidad de oración. Es uno de los elementos fundamentales. En casa oramos cada comida, cada cena. Tenemos siempre un tiempo de oración. Empezamos muchas veces en muchas familias los días con un tiempo de oración, y ese tiempo de oración nutre la vida familiar, porque en esas oraciones no solo se expone el agradecimiento formal, que a veces se ve en las películas estadounidenses, sino que se expone también los problemas cotidianos. Ahí surgen las cosas que está viviendo la familia, ¿no? Viene de 1 de Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, describe la oración como un acceso a las riquezas que Dios nos ha dado. Para Calvino esto implica la contemplación de Dios, pero él no piensa la contemplación como en un monasterio, sino en un encuentro sin intermediarios, un reconocimiento de nuestra debilidad y de la grandeza de Dios, ¿no? En segundo lugar, la oración nos hace percibir que Dios siempre responde. No oramos porque esperamos convencer a Dios de algo, sino porque estamos ciertos de su respuesta. Mi madre decía siempre que hay que acordarse en la oración de que en el Padre Nuestro deberíamos acabar cada oración con hágase tu voluntad. Y es tu voluntad la que se va a hacer, pero vas a responder, ¿no? Y por eso es lo que sostiene nuestra oración, esa certeza de la respuesta de Dios. Y siempre con el modelo del Padre Nuestro y con la oración centrada en el propio Jesucristo, ¿no? La oración es parte esencial, por ejemplo, de los catecismos protestantes. Lutero, Calvino y otros, cuando van a enseñar a los niños o cuando van a formar a la membresía de la Iglesia, uno de los temas clave es la explicación del Padre Nuestro. Se explica y se conoce el Padre Nuestro. El segundo aspecto que quiero destacar es la santificación.
Y aquí me voy a meter un poquito más en política, porque santificación tiene una interpretación a veces muy de anhelo de pureza. Mientras que la santificación para Juan Calvino, por ejemplo, en Ginebra, tiene que ver con la ética de la ciudad, cómo se ordena toda la ciudad, no solo en la parte religiosa, sino también en la parte civil, ¿no? La existencia de vida del cristiano en todas sus dimensiones se impregna de Dios. Esto es la búsqueda de santidad y de santificación, tanto individual como familiarmente, como en el seno de la sociedad. Esta exigencia es que sabemos que estamos expuestos a la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Lutero decía el coram Deo, ¿no? Tengo que vivir como delante de Dios, como en presencia de Dios, y cada cosa que hago la debo de poder hacer en presencia de Dios. Cantábamos un himno que luego es un poquito así, pero decía, buenos seamos que Dios nos ve. Es un himno muy antiguo que cantábamos también de pequeños, ¿no? Esta santificación, ya os decía, no es anhelo de pureza, sino de compromiso. El llamados a ser santos del apóstol Pablo empieza las cartas del apóstol Pablo y luego se sigue de toda una serie de indicaciones. Llamados a ser santo tiene consecuencias éticas, sociales, espirituales, de toda índole, ¿no? Y tampoco es un patrimonio, porque sed santos, porque Dios, vuestro Padre, es santo, es como enseña la Biblia. Yo tomo como ejemplo, por eso os decía lo de esta complejidad, que la búsqueda de la santificación no es una búsqueda de modelos de perfección, sino un ejemplo de compromiso. Ahí está, por ejemplo, y voy a citar dos artículos de la Declaración Teológica de Barmen. La Declaración Teológica de Barmen es de 1934 y se produce cuando las iglesias cristianas no están enfrentándose al régimen nazi con toda la fuerza que deberían por sus valores, y de repente hay un grupo en Alemania que se denominará la Iglesia Confesante, que va a reaccionar, entre ellos Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth y otros, va a reaccionar al nazismo diciendo no es Dios. Y lo va a decir en la Declaración Teológica de Barmen con todas las consecuencias que tiene. Y voy a leer los dos artículos para que veáis la relación que tiene santificación con esta búsqueda precisamente de una espiritualidad que se encarna incluso en una cuestión como esta, tan política como la confrontación con el nazismo. Dice el artículo 1 de la Declaración Teológica de Barmen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En torno a dos citas del Evangelio de Juan. Jesucristo, como se nos atestigua de él en la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios que tenemos de escuchar y que tenemos que confiar y obedecer en la vida y en la muerte. Rechazamos toda falsa doctrina según la cual la Iglesia podría y tendría que reconocer como fuente de proclamación, aparte de y además de esta única palabra de Dios, a otros eventos, poderes, figuras y verdades como revelación de Dios, ¿no? Fijaos esto, la carga que tiene frente a la divinización de lo político en el nazismo, ¿no? Y el segundo artículo va de forma parecida. Fijaos el acento en la palabra de Dios que hace Barmen. Así como Jesucristo es la seguridad de Dios del perdón de todos nuestros pecados, en la misma forma y con la misma seriedad, es también el reclamo poderoso de Dios sobre la totalidad de nuestra vida. Por medio de él ocurre en nosotros una gozosa liberación de las cadenas impías de este mundo, para rendir un servicio libre y agradecido a sus criaturas. Santificación es servicio libre y agradecido. Y dice el texto, en cuanto al compromiso, del artículo 2 de Barmen, rechazamos la falsa doctrina según la cual pareciera que hubiese áreas de nuestra vida en las cuales no perteneciéramos a Jesucristo, sino a otros señores. Áreas en las cuales no necesitamos justificación y santificación por medio de él. Luego la declaración va evolucionando, pero fijaos el compromiso que representa respecto a quién es Dios y cuándo Dios es lo único absoluto y no ningún poder político. Desgraciadamente esto, con la subida del ultraliberalismo y la ultraderecha, se está volviendo de mucha actualidad. Pero fijaos esta Iglesia confesante cómo se posiciona.
Yo entiendo que esto es un modo, y es el modelo de santificación, servicio y compromiso, y es parte esencial de la espiritualidad protestante, ¿eh? No separamos nuestros compromisos, sino es la totalidad del ser humano la que tiene que dar culto con su vida a Dios. Dos temas más, dos ejes más de la espiritualidad protestante. Uno es la comunidad. El creyente protestante, cristiano en general, podríamos decir, pero estoy presentando a los protestantes, vive su espiritualidad en comunidad. Los reformadores abrieron la vía de la relación íntima con Dios, y a veces esto condujo a las derivas del individualismo de cada ser humano, y esto se concretaba en una acción y una coherencia de la vida cotidiana. Pero toda la Biblia está con lo que se denominará la personalidad colectiva, es decir, no se entiende la persona solo como persona individual, sino como personalidad colectiva, ¿no? Y este desarrollo de la comunidad, el control de sus excesos, la concreción de la vida personal, el del diálogo con Dios en comunidades, es lo que defendió también con fuerza la Reforma. La Biblia nos lleva a esta noción de iglesia, que es el resultado de la predicación de las apóstoles y de los apóstoles, ¿no? Como cuerpo de Cristo, la misma organización de la comunidad es espiritualidad, no es administración, no es jerarquía, es realmente también realización. Moltmann, un teólogo alemán, habla de la Trinidad, por ejemplo, explicando que el modelo de la Trinidad es en sí una comunidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él critica otros modelos más jerárquicos y monárquicos, pero he dicho que no iba a hacer ninguna comparación, no muchas. Y en este caso Moltmann habla de la misma experiencia de la Trinidad como comunitaria, y a imagen de eso las comunidades deben vivir también como comunidades, ¿no? El tercero es la palabra, y de aquí es de este eje es de donde voy a desarrollar la segunda parte de mi texto, como palabra dinamizante, ¿no? Consolidamos la entrega a Dios y el seguimiento de Jesucristo a través de la lectura de la Biblia. El sola escritura, que marca para nuestra fe protestante el compendio de toda la doctrina, otra comparación me llega. Nosotros no creemos que, la iglesia de la que yo participo, no cree en la inerrancia, que es la doctrina de que en la Biblia no hay ningún error, ni en el texto ni en el mensaje. Nosotros decimos, bueno, el texto está compuesto como está compuesto cuando lo miramos históricamente, pero sí creemos en la absoluta verdad de su mensaje, en la inerrancia, en todo caso, de su mensaje, no de la letra, sino del espíritu, como la propia Biblia indica. Una de las cosas que se olvida cuando se habla de la interpretación o de la libre interpretación de la Escritura es que la Reforma siempre pone, junto a la interpretación de la Escritura, pone la acción del Espíritu. Dice, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer en un librito que tiene sobre la predicación. Él dice, están nuestras palabras, lo que cantamos, lo que oramos, la música que hace en la iglesia, y buscamos que todo esto sea acción del Espíritu. Pero es el Espíritu Santo el que hace en cada persona que eso sea palabra viva. Que lo que son nuestras palabras sea palabra viva por la acción del Espíritu Santo. Es decir, cuando interpretamos, no solo hacemos hermenéutica o semiótica o interpretación o lingüística, contamos con que la acción del Espíritu Santo nos está hablando y procuramos esa sintonía. Por lo tanto, es libre interpretación, ciertamente, pero guiada por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Esta palabra tiene forma en la piedad individual, y en la Reforma se hace mediante la traducción y el acceso personal, pero también mediante la predicación. También mediante los sacramentos, ¿no? Los sacramentos son palabra visible, como lo define San Agustín, y también la misma himnología protestante, porque muchos textos, la mayoría tienen fundamentalmente inspiración bíblica, son también parte de esta palabra que forma parte de la espiritualidad protestante, ¿no? Una espiritualidad fundada en la palabra. Citaré a Pannenberg, el teólogo protestante, que dice que una renovación de la espiritualidad protestante depende de tres factores. Uno, redescubrir la dimensión espiritual de la sacramentalidad, ¿no? Bautismo y Santa Cena como elementos de una piedad cristiana, pero recuperar el carácter simbólico de la comunidad cristiana. El eje teológico de la espiritualidad. No es el Dios que castiga, sino el Dios de la reconciliación, que nos permite vivir juntos de otra manera.
Lo segundo que dice Pannenberg, que es la espiritualidad cristiana implica un modo de comprender la santificación y la ética política, como antes yo había mencionado con Barmen, ¿no? Solo en la renovación de una idea teocrática y de una teoría religiosa de la justicia puede encontrar la espiritualidad su punto de anclaje en el corazón de lo político. Y tercero, la teología de la espiritualidad debe reconciliar la tradición cristiana con la búsqueda de uno mismo. La identidad personal y la expresión religiosa de esa identidad tienen que conjugarse, ¿no? Es un conjugarse de la identidad personal y la expresión religiosa. ¿Qué entiendo entonces? Paso al segundo aspecto, por conocernos mejor. Para no entrar en un ámbito del que no tengo suficiente conocimiento, que sería el de la psicología cognitiva, me voy a referir a dos autores. Uno de ellos es Josep Maria Esquirol, que es un teólogo catalán que tiene un librito que os recomiendo, que se llama La Escuela del Alma. En La Escuela del Alma él habla de la forma de educar a la manera de vivir. Y él explica, por ejemplo, que quien quiere hacer algo con uno mismo tiene que cambiar la relación consigo, con el mundo y con los demás. Porque la búsqueda de la interiorización no excluye lo externo, sino que implica esa relación con el exterior. Y habla de la imagen de un camino en el que nos vamos nutriendo de las cosas que nos rodean cuando caminamos. Paul Ricoeur tiene la expresión de yo mismo como un otro, ¿no? La alteridad y la intimidad y la interioridad son imprescindibles para señalarse. Y Esquirol dice que cuando uno busca una espiritualidad de solo ocuparse de sí mismo, se mete en un laberinto sin salida. La mejor transformación de la cotidianidad es el seguimiento no es el seguimiento de modas o influencias, sino la transformación de lo cotidiano en algo mejor. Es decir, vivimos nuestra espiritualidad para hacer mejor nuestro día a día. El segundo referente en esta, por un lado, Esquirol, con la búsqueda de qué hacer conmigo mismo, y por otra parte, Torralba. Francesc Torralba, también catalán, ha sido una coincidencia. Él tiene un libro que se llama Inteligencia Espiritual. Y él parte de las inteligencias múltiples, que es un manual ya antiguo de Howard Gardner, que explica que nuestro cerebro está compuesto de inteligencias múltiples. Tenemos una inteligencia lingüística, tenemos una inteligencia cultural, la que ahora se trabaja mucho en las escuelas desde hace unos años es la inteligencia emocional, José Antonio Marina ha explicado sobre la inteligencia ejecutiva, por ejemplo, ¿no? También un libro muy recomendable. Torralba dice que tenemos una inteligencia espiritual y que el trabajo sobre nuestra inteligencia espiritual no es patrimonio ni siquiera de las religiones. Es una dimensión de la trascendencia, pues también se habla de inteligencia trascendente o existencial. Aunque a él estos términos no le gustan, pues dice que llevan por otros caminos y prefiere centrarse en inteligencia espiritual. Y fijaos si tiene actualidad el tema. Dice, cuando la inteligencia espiritual se atrofia, y va a tratar en su libro toda una serie de patologías de la atrofia de la inteligencia espiritual, dice, caemos en el sectarismo, el fanatismo, el gregarismo, la banalidad, el consumismo, el vacío existencial, el aburrimiento, el autoengaño, la intolerancia o el narcisismo. Y para cada uno dedica un par de páginas o tres en su libro de cómo la atrofia de la inteligencia espiritual tiene consecuencias en nuestro modo de vivir, en nuestra manera de vivir, ¿no? Calvino explica que Dios no está ligado a la enseñanza que los hombres dan de Él y que podría llamar a los suyos de cualquier otra manera, pero ha querido hacernos madurar como cristianas y cristianos por la educación en la Iglesia y por la educación en su palabra, ¿no? Y él busca expresarse y expresarnos a través de su palabra. El protestantismo ciertamente está marcado por la diversidad y esta diversidad hace que su percepción sea también diversa. Un teólogo francés, André Bieler, trabaja sobre la fuerza escondida de los protestantes y él explica que a veces para los católicos los protestantes pueden ser personas que son un fermento revolucionario y que les anima a una iniciativa benéfica sugerida por el Evangelio,
pero también tienen a veces una percepción de que esta libertad perniciosa conduce al hundimiento del orden establecido. Yo, como habréis podido concluir, soy más partidario de que la búsqueda de la mejora de mí mismo en relación a mí mismo, en relación a los demás o al mundo, es una búsqueda de un fermento revolucionario. No solo me transforma a mí, sino transforma mi realidad. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué sería leer la Biblia hoy? Leer la Biblia hoy, para Lutero, la Biblia al final lo que enseña no es otra cosa que a Jesucristo, y la propia Escritura no tiene otra cosa que a Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Y dice precisamente una fundación de ética social protestante de Ginebra, dice: nosotros no somos una religión del libro. Aunque la expresión siempre nos ha juntado como religiones del libro Islam, judaísmo y cristianismo, ¿no? Y ellos dicen: nosotros no somos una religión del libro, porque nuestro mensaje no es el libro, nuestro mensaje es una persona, Jesucristo. Lo del libro, con todo el respeto, viene de una sura del Corán que sí habla de religión del libro. Pero nosotros somos, explica este folletito, esta propuesta de los protestantes suizos, somos una religión de lectores. Y él habla precisamente de, tomando la expresión de Lutero, del sacerdocio universal de todos los creyentes, él habla del sacerdocio universal de todos los lectores. Y retoma esta idea en función de la propuesta que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Lutero lo que defendía es que aquel que no conoce a Cristo puede escuchar el Evangelio, tener el libro entre sus manos, pero no posee el sentido, ya que tener el Evangelio sin su significado es no tener el Evangelio. Y tener la Escritura sin el conocimiento de Cristo es no tener la Escritura. Es como si hay una estrella que luce y que nadie la ve, ¿no? Esto lo está diciendo Calvino prácticamente al final de su vida, ¿no? Él no pretendió fundar una iglesia nueva, él pretendió sostener y fundamentar una visión del Evangelio a partir de era biblista, de la lectura de la Escritura. No podemos perder de vista nosotros que la misión y la realización misma del anuncio del Evangelio son contenidos que han pasado también, en cierto sentido, por el texto que nos ha llegado. Y es, por tanto, una dinámica, una manera de vivir en Cristo en la perspectiva del reino. Y esta dinámica, como creyentes, como mujeres y hombres protestantes, la reconocemos como un don de Dios, como una gracia ante la cual solo podemos estar dispuestos a vivir únicamente de ella. Es el mismo Dios quien nos habita a través de su mensaje sin que podamos sentirnos los propietarios, ¿no? Krage, un pastor en Ginebra, se enfrenta a los fundamentalismos diciendo: el texto de la Escritura es claro en este sentido, pero no en sí mismo o por cualquier carácter sobrenatural que le fuera propio. Lo es por su corazón, por su centro. La palabra nos ha sido dicha de una vez por todas en Jesucristo. Es decir, buscamos en la lectura de la Biblia no la sacralidad de un libro, sino buscamos a Jesucristo y encontramos a Jesucristo. En este sentido, la propuesta de este Instituto de Ética suizo lo que analiza es que, de cara al tiempo que vivimos, a los medios de comunicación, en realidad la reforma también se basa en una reforma mediática, en una revolución mediática. La revolución mediática que pasa de los rollos a los libros y que pasa en los libros de los textos conocidos en latín a los textos conocidos en la lengua propia de cada uno, ¿no? Esa es un medios de comunicación social, lo que llamamos medios de comunicación social, que sostienen esa revolución y que permiten la lectura y la interpretación. Y que hoy estamos llamados a que lo mismo que entonces fue revolucionario enseñar a leer para que cada uno tuviera una espiritualidad basada en la propia experiencia del texto y pudiese entender el texto para su propia vida en una relación íntima y directa con Dios, también hoy tenemos el reto de enseñar a leer, de aportar criterios para movernos en los medios de comunicación social, para conocer cuáles son las cuestiones y los desafíos, los valores que se defienden con una otra posición, ¿no? La lectura de la Biblia enseñó valores. Por ejemplo, siempre digo
que la emancipación de la mujer no estaba en la agenda ni de Lutero ni de Calvino. Es verdad que enseñaban a niños y a niñas, pero su agenda no era la emancipación. Pero cuando todos, mujeres y hombres, leían la Biblia y a todos se les enseñaba a leer, pusieron el germen de lo que luego sería esa emancipación y de lo que luego sería esa igualdad. Y pudieron enseñar, y esas mujeres, en muchas ocasiones, convertirse en predicadoras, como lo fue la reina de Navarra, Juana de Albret, en el siglo XVI, que recibió a Calvino y a Teodoro de Beza y tantas otras mujeres, ¿no? Yo estuvimos trabajando muchos temas en torno a la Reforma Protestante, al 500 aniversario, en el 2017, y en la iglesia de noviciado y de Calatrava, en la que yo soy pastor, buscamos publicar biografías de mujeres. Tengo más de 100 referencias de mujeres que en el siglo XV y siglo XVI estaban implicadas en Hungría, por toda Europa y por toda Europa donde brotó la Reforma, en Bohemia con Juan Hus, el colectivo de mujeres que en torno a Juan de Valdés se reunía en Nápoles, en Italia, o las mismas que fueron perseguidas, por ejemplo, Isabel de Baena o María de Virués, en las inquisiciones en los autos de fe de Sevilla y Valladolid, ¿no? Mujeres que leían, que conocían la Escritura y que trabajaban a partir de este conocimiento de la Escritura. Por lo tanto, un primer aspecto de lo que hoy sería, ellos proponen que la Reforma se basa en el sola gracia, sola fe, sola Escritura. Ellos proponen que deberíamos incluir una sola lectura para este sacerdocio universal de todos los lectores, ¿no? Y esta lectura tendría que ver un capítulo muy importante con la lectura en los medios de comunicación. Y lo mismo que fue revolucionario en su día el paso al libro y la imprenta, en realidad hoy también tenemos otros medios de acceso. Te ves en una reunión de pastores, citas un texto bíblico. Antes los protestantes éramos más famosos por llevar todos siempre una Biblia y sacan todos los móviles para buscar los textos bíblicos, pero eso también te da una versatilidad, ¿eh? Por ejemplo, en ellas, cuando hacemos un estudio bíblico, él saca y te lee 4 versiones diferentes en 5 minutos sin moverse de la silla. Es decir, hay una serie de posibilidades que nos genera los medios de comunicación y enseñar a leer con criterio, porque leer es interpretar, es uno de los desafíos de lo que hoy sería una lectura de la Biblia para conocernos mejor. Un segundo aspecto que sería parte de esta propuesta es la lectura de la naturaleza. Calvino tiene, por ejemplo, la expresión de que la naturaleza es el teatro de la gloria de Dios. La creación es el teatro de la gloria de Dios. El apóstol Pablo a los romanos explica que aquellos que no consiguen entender la Escritura por el texto o por el testimonio pueden ver las maravillas de Dios en la creación, ¿no? En Romanos capítulo 2. Y hoy en día debemos extender que esta lectura de las maravillas y del milagro de Dios en la naturaleza y en nuestra espiritualidad tiene que ver también con entender en esta comunión una responsabilidad con el cuidado de la creación. Una responsabilidad más allá de lo ecológico o de nuestros reciclajes, una responsabilidad con la justicia climática y con la justicia para el bien y para el cuidado de la tierra, ¿no? Y el tercer aspecto que plantea esta propuesta es que no solo interpretar la creación ante la creación en la naturaleza, no solo interpretar a la complejidad de las redes sociales, sino también la capacidad de facilitar personas capaces de leer, ¿no? Que la lectura vuelva a ser y se recupere como parte de nuestro espacio eclesial. A veces lo tenemos, pero puede mejorar porque necesitamos recuperar con la lectura horizontes de sentido, nuevos horizontes de sentido. Ser y estar en una espiritualidad protestante, ser en una espiritualidad de lectores de la Biblia que ya se transforman a sí mismos y por esa transformación transforman el mundo. Y termino con una cita de una teóloga católica, Dolores Alexandre, que tiene muchos textos relacionados precisamente, por una parte, con la lectura de la Biblia y una lectura transformadora, ¿no? Ella cita Lucas 10 en el episodio de Marta y María.
Y cita el texto bíblico, dice: Marta se preocupaba mucho por sus quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dolores Aleixandre dice, y leo: no es eso lo que importa, se puso a decirnos. De lo que se trata es de vivir lo que el Padre quiere en cada momento. Y eso solo se consigue escuchándole, leyéndole, añadiría yo. Y si vivís agobiados y ansiosos, es porque vuestras acciones no nacen del deseo de hacer su voluntad, sino de vuestra propia necesidad de acumular méritos, o de creer que tenéis que ganaros su aprecio a fuerza de hacer cosas por él. ¿Y cuántas veces os he dicho que no necesitáis conquistar nada, sino que el amor del Padre es como un tesoro que se encuentra inesperadamente, sin depender del comportamiento del que lo encontró, o como la lluvia y el sol, que no se fijan en si la tierra los recibe, o si la tierra que los recibe es buena o mala, sino que caen sobre ella gratuitamente, y eso es lo que la hace buena y fecunda. Marta, la próxima vez que vuelva, bastará con que prepares pan, dátiles y aceitunas, y te sentarás junto a mí como María, porque la mejor parte está a disposición de todos, y juntos hablaremos del Padre y de cómo realizar juntos lo que Él desea. Muchas gracias. Sí. Bueno, ahora es el momento que nos gustaría que si tenéis alguna pregunta, algún comentario, pues es el tiempo de diálogo. Yo os paso el micrófono, más que nada, aunque somos pocos, más que nada es porque lo estamos grabando y para que se grabe bien la pregunta. ¿Alguien? Bueno, ya veo que hay dos os habéis lanzado a la vez. Bueno, venga. Bueno, no sé si seré tan amable con la pregunta, pero bueno, aquí va. En este pensamiento de la inteligencia espiritual y que de alguna manera, pues, y estoy de acuerdo, no radica en la religión o en las religiones, estaríamos también, o usted me aclara un poco, pastor, por favor, si este pensamiento también podría ser reforzar a alguien que diga no necesitar vivir en un colectivo o no necesitar estar en compañía de personas porque, bueno, tiene su inteligencia espiritual y no requiere de ese colectivo. Podría ser. Lo que hace Gardner al hablar de las inteligencias múltiples es decir, yo puedo ser un gran matemático y luego ser muy torpe en carpintería, porque la inteligencia práctica no la he desarrollado y no la he madurado, pero la inteligencia matemática sí que la he desarrollado, ¿no? Y eso pasa a veces, que las personas damos síntomas de inteligencias múltiples. No voy a hablar de los políticos, pero vamos, muchas veces dan muestra de muy poca inteligencia en algunos aspectos, sobre todo a veces en relación con lo humano, ¿no? Pero esto podría ser el caso. Es decir, él dice que Torralba dice, la inteligencia espiritual es nuestra capacidad de trascendencia. Entonces, eso no implica que cada uno lo desarrolle de una manera. Como una inteligencia lingüística, dentro de esa forma de funcionar del cerebro, puede servir para desarrollar diferentes idiomas o para no desarrollar un idioma y hablar solo uno consigo mismo. Esa es una posibilidad de los modos de vivir la trascendencia, ¿no? Él dice que eso existe y que es importante cómo lo cultivamos y que no se atrofie. Pero podría estar en la base ya, yo creo que para ir a una cuestión de si el desarrollo en comunidad o no, eso es ya más bien una cuestión de doctrina de las diferentes iglesias o de las diferentes creencias religiosas, ¿no? De cómo se aplica es más de creencias religiosas. Sí, has hablado tanto al medio como al final en el ámbito cristiano, lo que implica la vivencia espiritual, la transformación individual, pero también aludías a la transformación de la realidad que te rodea, ¿no? Y mi opinión, y era para saber si estás de acuerdo o no, o cuál es tu opinión,
En mi opinión es porque hay tanto pozo en el ámbito cristiano protestante, quizás no en el cristiano católico, de meramente focalizarse en la transformación individual y no tanto en la realidad, con la esperanza de una vida eterna, que es real. Y quizás ese sesgo que ha habido, no sé si es tanto cultural en España por nuestro trasfondo. Pero bueno, es mi opinión. Era por saber qué opinas al respecto. No, tienes mucha razón. Yo creo que esa es una de las deformaciones, ¿no? El protestantismo genera el individualismo como una relación personal con Dios, pero eso puede generar también deformaciones o malformaciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, se le atribuye al protestantismo el origen del capitalismo. Pero el propio sociólogo que dice esto dice, ya, pero del capitalismo, no de este capitalismo salvaje que él habla en su tiempo, que ya no tiene orden ni concierto y que no tiene ninguna ética, porque era de un capitalismo, sí, pero ético, responsable, involucrado en la ciudad. Entonces, hay deformaciones. Y yo creo que el individualismo ha hecho mucho daño al protestantismo, porque ha aislado, en nombre de esa relación personal con Dios, ha aislado de la prueba del 9, ¿no? O sea, no solo como lo vivo yo para mí, y eso está hoy muy presente en el tema de las narrativas, ¿no? Si yo solo me convenzo a mí mismo y no tengo un contraste, un elemento de contraste, pues entonces puedo creerme de mí mismo cualquier cosa, ¿no? Entonces, tienes razón y es muy, muy, muy protestante. Y hoy también, incluso yo creo que por determinadas influencias, hoy también cuando se habla de espiritualidad, se habla de meditación, se habla de tal, se busca mucho el yo, el yo. Y ahí me encanta Esquirol cuando dice, si solo busco el yo por mí mismo, sin ningún espejo en el otro, eso es un laberinto sin salida. Creo que, pero vamos, lo comparto totalmente. Gracias por su presentación y preguntarle sobre su conversión, si fue en el entorno familiar o por una experiencia personal. Buena pregunta, aunque hay un pequeño prejuicio sobre si los protestantes nacen o se hacen. Por decirlo, y aquí hay todavía más que yo. Mi bisabuelo era pastor protestante en el norte de España. Es decir, y mi abuelo era pastor protestante, es decir, yo ya lo que conocí como espiritualidad fue protestante desde el inicio. Y todavía Marcos tiene todavía un par de generaciones más que yo de tatarabuelos, porque mi abuelo y mi bisabuelo aprendieron era Carlos Araujo, no sé, Carretero, es el Carretero, exacto. Carlos Araujo Carretero, él ya era pastor protestante en aquella época, en la zona del norte de España, Bilbao, Zaragoza, Aragón, toda esa zona, y allí nació, y mi abuelo ya conocía a su bisabuelo o tatarabuelo. Tu bisabuelo. Es decir, que yo personalmente he nacido en una realidad protestante. Aunque creo, y aprovecho porque haces muy bien en sacar, y te lo agradezco, el tema de la conversión, creo que la conversión para la iglesia, el modelo de iglesias protestantes del que yo vengo, es una tarea cotidiana. Es decir, constantemente yo tengo que estar, el término que utiliza el griego para conversión es metanoia. Y metanoia es que iba para allá y de repente me doy la vuelta y voy en otra dirección. Y eso es una tarea de cada día. Hay un modelo de protestantismo que habla de una conversión de una vez y para siempre. Yo creo que la Biblia habla más de que la conversión es un proceso constante de volver del camino desviado a encontrar el camino correcto, ¿no? O a seguir buscando el camino correcto. Pero gracias por la pregunta. Yo vengo de un entorno, nosotros venimos de un entorno que refleja mucho de lo que pasa aquí en España, en Europa, creo que en el mundo, de número creciente de personas que dejan de ir a una iglesia, de estar con la gente, de profesar su fe. Y me parece que, no sé, me parece que eso pasa como consecuencia de la lectura de la Biblia de una forma que no está adecuada, que no resuena con la gente de hoy.
Es lo que me parece, no estoy seguro, pero me parece y es muy fuerte mi sensación. Cómo leer la Biblia de una forma. Yo trabajo con los niños en la iglesia, trabajaba con jóvenes en Brasil y la dificultad es cada vez mayor para que el mensaje resuene, los alcance, porque lo que escuchan por ahí es muy atractivo y pues cómo leer la Biblia de una forma que alcance a los corazones de hoy. Wow, casi nada. En realidad ese es parte del dilema entre el literalismo, que es lo que genera mucho de esta desviación también, entre el literalismo y una lectura de la Biblia que nos permita una interpretación. Y ahí sigo a un teólogo católico que era un gran autor sobre temas de fenomenología protestante, y él hablaba que la transmisión de la fe es un acto comunitario. Entonces yo creo que para una lectura de la Biblia que se transforme en vida, necesitamos que la lectura de la Biblia no sea la lectura de un libro, sino que sea un encuentro con Jesucristo que se produce en cómo tu entorno está transformado por la vivencia y la experiencia de Jesucristo. Porque ahora muchas veces son las abuelas las que le siguen hablando de la Biblia o de Jesucristo a los nietos, más las abuelas que los abuelos. Pero es todo el entorno el que tiene que poder vivir y ser una referencia para que esas historias complejas se transformen en historias de vida, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una lectura de la que participe la vida de una comunidad, la vida de una familia, y que puedan encontrar no solo el texto, sino que puedan encontrar todo lo que esa vivencia de fe es experiencia, ¿no? Una lectura de Biblia que busque la experiencia de fe y que no busque, como decía este pastor suizo, la magia del texto, ¿no? Lo sobrenatural del texto. Vivimos de una manera poco ética en familia o le decimos, por ejemplo, pasa en las escuelas, le decimos a los niños que no digan tacos, que no digan palabrotas, pero en la familia es donde los niños las aprenden. Luego en el colegio a lo mejor no lo hacen, pero es que las aprenden en la familia, porque en la familia se habla así de mal del resto de la familia, se habla así de mal de lo que pasa en televisión, se habla así de mal, y luego queremos que la escuela se encargue de la educación de esos niños. Pues nos pasa lo mismo en las iglesias. Si no hay un entorno familiar que ayude a que la lectura de la Biblia no sea literalismo y no sea magia, sino que sea realmente algo que se vive y que transforma. Yo recuerdo siempre en casa de mi mujer, porque me pidió Armando que contara una anécdota, en casa de Esther, mi esposa, que es pastora también, tenían la costumbre sus padres, y nosotros la hemos heredado en nuestra familia, de que el último día del año cada uno escoge un himno o un texto bíblico y habla de una experiencia personal, ¿no? Despedimos el año con este momento devocional de compartir una cosita, ¿no? Y no creo que seamos en ese sentido ningún ejemplo, pues yo creo que hemos perdido el norte como todos en mi familia, y no hago ninguna confesión, sino reconozco que formamos parte de lo mismo. Pero yo creo que para que los niños puedan leer la Biblia de una manera que se convierta en una experiencia de Cristo, tiene que ayudar todo el entorno. Aquello de los africanos, para educar a un niño hace falta toda la tribu, ¿no? Yo creo que para leer la Biblia hace falta toda la tribu. Gracias por la charla. Un poco conectando con lo anterior y que también has comentado en la exposición, el tema de la hermenéutica, que has comentado un poco lo que pasaba en los años 30, esas declaraciones de teología política, conocidas por todos, por otro lado, la alta política de los años 30, pero que fue novedoso en su época porque la Iglesia Católica entonces no lo subrayaba ese tema o lo rechazaba, la teología política, ¿no? Hoy, y eso por lo que te quería comentar, que ahora con el Papa Francisco parece que está más en boga pues ya normalizar, hacer teología política también en el campo católico, en fin, por lo menos del lado de Francisco, ¿no? Y al final es conectarlo todo, ¿no? Porque al final la soteriología, lo que importa, la pasión, la cruz, la resurrección, también se junta con la alteridad que has comentado, o sea que está todo conectado, ¿no?
Y luego el tema de... Pues eso, de ver a Dios en el otro, ahí es cuando haces un Dios vivo, una Biblia viva, viviente, ¿no? Y vamos, pero la pregunta concreta es que también, de alguna manera, ha bebido mucho del lado católico, que es el que conozco, de ese lado del encuentro personal con Cristo, de la sola escritura, vamos, es lo que quería comentar, que la teología política se está normalizando. El lado católico, por vuestra aportación, entre otras cosas, tampoco. Luego también, y luego el tema que también lo ha sacado Francisco, el tema de una teología para los no creyentes, sí, que también se ha comentado aquí, ¿no? Que de alguna manera es una alteridad también muy interesante. Y bueno, pues que está el tema planteado, vamos, que hay que trabajar en ello, vamos. Te agradezco que menciones a Papa Francisco porque hay que rendirle homenaje. Es decir, lo que él ha esbozado y ha apuntado, por ejemplo, no se habla tanto hoy de teología política, pero se hace política con la teología. Es decir, Fratelli Tutti, por ejemplo, habla de una fraternidad que trasciende las fronteras cristianas de una manera que representa un compromiso con la fraternidad que yo suscribo en un 90% de la carta. Laudato Si, sobre la ecología, es una toma de posición respecto de la ecología que muchos de los que desde determinado sector de la política defienden el negacionismo, pues lo podrían llamar político también. De hecho, el bueno de Francisco ha encontrado bastante oposición en esos sectores, ¿no? Entonces, y de hecho, además, diría que en eso el ecumenismo, el encuentro entre las diferentes iglesias cristianas, y en particular católicos y protestantes, tiene un trabajo común. Ahora en septiembre, por ejemplo, se ha incluido se hace ya unos años de esto, pero por un acuerdo de católicos ortodoxos y protestantes, un tiempo de la creación. Celebrar dentro de la liturgia, del año litúrgico, que habla de la salvación, un tiempo de la creación y un día de la creación, es un gesto que tiene implicaciones políticas claras y necesarias, ¿no? Pero es verdad que ya no se llama de la misma manera. Y en esto me alegro que lo saques porque hay un gran entendimiento. Y ya tampoco el sola escritura es patrimonio de los protestantes. Ya no era como en la época. Ahora ya todo el mundo traduce a las lenguas originales y traducimos las versiones de la Biblia juntos, es decir, católicos y protestantes, ¿no? Es decir, que hay toda una dinámica distinta y que el ecumenismo y que la unidad favorecen, ¿no? en este sentido. Pero para mí, como aquello que decía de la mujer que no estaba en la agenda, todos estos gestos ecuménicos tienen al final un carácter político importantísimo, ¿no? Sí, vamos allá. Muchas gracias, Alfredo, por tu charla. No iba a decir nada, pero al hilo de lo que ha dicho el compañero y lo que has dicho tú, yo creo que siempre se ha hecho teología con la política y política con la teología. También. Pero desde el principio de los tiempos. Y por eso estamos en estas... protestantes por un lado, católicos por otro, cuando al final lo único que nos mueve es el reino, es Jesús de Nazaret. Y es que cuando has dicho lo de recuperar la lectura, me he acordado aquella charla que hubo, que vino aquel sacerdote que era negrito, Cipriano, que terminó su charla, es curioso, porque él era católico, tú eres protestante, y han terminado los dos con la misma frase: recuperar la lectura para nuevos horizontes. Es lo que da sentido. O sea, es que, bueno, antes te he dicho que había estado aquí Cipriano, sí, no sé qué, comentado. pero es que no tenía por menos que decir que curiosamente habéis terminado los dos hablando de recuperar la lectura, y el otro día, en no sé dónde estuve, no recuerdo dónde era, hablábamos de la lectura y la escucha, que no nos escuchamos, que nos paremos a leer tranquilamente y a escucharnos tranquilamente. Y era, no sé, añadir esa curiosidad, ¿no? Dos personas, dos religiones, ambos
creyentes en Jesús de Nazaret y que terminen los dos en el mismo sitio, diciendo No lo he escuchado, en la misma por frase. No, vamos, que yo creo que lo hacéis aposta y no sale. Gracias. Gracias. Sí, yo quería referirme a una preocupación que me ha acompañado toda la vida como lector de la Biblia, y es algo a lo que te has referido en distintos momentos y sé que lo vemos igual, pero aún así quería ponerlo encima de la mesa, que es la tentación del literalismo bíblico que tanto daño nos está causando y nos ha causado históricamente, y que de alguna manera pues es un hijo bastardo de la sola escritura, ¿no? Es un poco como intentar concebir a la Biblia como el gran libro de las respuestas para todo, cuando realmente probablemente el ejercicio de lectura de la Biblia es intentar leerla más como un libro de preguntas sobre las que reflexionar, sobre las que pensar, escudriñar las Escrituras, en la palabra del Señor, medita de día y de noche. Quiero decir, ese trabajo sobre la pregunta más que intentar abrir y decir, y aquí dice que no sé qué, por lo tanto todos así, por lo tanto todos así, ¿no? Pero vamos, sé que no estoy diciendo nada que no hayas dicho antes en la exposición, pero de siempre he sentido como protestante una carga especial por el daño que, de alguna manera, relacionado con algún elemento de nuestra tradición, pero también presente en la tradición católica, lo siento, aquí tenemos todos esta dificultad, ¿no?, de esa sacralización indebida de la Biblia, que no nos permite utilizarla como un instrumento que nos habla, pero que nos habla porque dialogamos con ella, no porque nos sentamos a recibir aquel magisterio que viene directamente de alguna parte, sino porque es el instrumento que nos ayuda a crecer. Pero vamos, no digo nada que no, como digo, que no hayas dicho tú, pero no sé, siempre siento la necesidad de reconocer y de estar vigilante por ese riesgo del literalismo bíblico que yo creo que tanto daño nos hace. Totalmente de acuerdo contigo. Y está muy bien subrayarlo, porque para mí el literalismo bíblico, a quien, además de a las personas, porque lleva posiciones fanáticas muy difíciles de conciliar, a una búsqueda de una armonización de cosas que no son armonizables, porque nadie ha pretendido armonizarlas. Es decir, ¿por qué eligieron sacar 4 evangelios? Era más fácil para los editores haber sacado uno y que todos creyéramos la misma versión. No. Ponen 4. ¿Por qué ponen 4? ¿Para complicarnos la vida? Intentar armonizarlos es desvirtuar el sentido que tiene la Biblia. La Biblia, como bien has dicho, no es un libro de recetas, no es un libro de ciencias, no es un libro de respuestas. Ayuda a hacernos las buenas preguntas. De hecho, por eso Biblia en realidad es un plural que significa biblioteca. No solo es un libro, sino que es una biblioteca en la que conviven diferentes cosas. Y cuando ves que las cosas son tan diferentes entre ellas, dices, intentamos a veces tapar eso, a llevar la Biblia a una uniformidad. Y entonces deformamos la propia Biblia. No solo nuestra experiencia, sino que deformamos la propia Biblia. La misma traducción a veces. Cuando coges algunos textos en hebreo y los ves en hebreo, esos textos, como hacen los rabinos cuando leen, hay que moverse, hay que bailarlos, hay que sentir lo que te apasiona un texto, porque el texto en sí es más una experiencia vital. Yo lo explico muchas veces en los estudios bíblicos. Hay textos que no trabajan sobre el cerebro. Hay salmos, por ejemplo, que no trabajan sobre el cerebro. Trabajan sobre las sensaciones. Es algo que si te metes, vas a oler, vas a percibir con tu piel en algunas descripciones de las que hacen, y lo que buscas es qué te dice esa experiencia a través del Espíritu, ¿no? Todo lo que es hacer la Biblia plana es hacerla perder todas esas dimensiones. O sea, totalmente de acuerdo. Ayuda a hacernos las buenas preguntas. Tenía una pregunta. Digamos, de las iglesias protestantes más antiguas, por mi experiencia en Estados Unidos, pongamos la iglesia episcopal, luterana, presbiteriana, verás una edad
una cierta edad de gente mayor, poca gente, metodista ya la cosa se anima un poquito, pero regular, y de repente da un salto cualitativo. Es decir, da un salto cualitativo a una aproximación no tanto de lectura intelectual de la Biblia, sino unos encuentros en plan estos grupos de cantar himnos, repetir himnos, de forma que los lagrimones se te caen a chorrones, reparten Kleenex antes de cada servicio, y eso crea una especie de pegamento que luego, me imagino que eso ya depende de la comunidad, del pastor, de lo que sea, que esa especie de despertar emocional, espiritual, luego lo dirijas a una lectura de la Biblia más de otro ángulo. Pero fíjate que yo por lo menos lo que percibí es que la lectura intelectual de la Biblia, es decir, el reverendo de 7 años de seminario de Princeton, ese no se come una rosca. Es decir, y normalmente van con todo este fuerza y tal a esta especie de llegar a tu corazón. Voy a llegar a tu corazón, voy a llegar a tu espíritu. ¿Crees que esa puede ser una solución para que el protestantismo vaya hacia mayores en el siglo XXI? Sí, yo creo que la pertinencia del protestantismo depende de aceptar estas transformaciones, ¿no? Los reformadores decían, Iglesia reformada siempre reformándose. Hay que aceptar esa y hacer autocrítica. Una de las críticas que recibimos en el protestantismo histórico es que parecemos una fe que solo tiene que ver con esta parte del cuerpo. Predicamos de cuello para arriba, ¿no? No predicamos para el resto del cuerpo. Y ese es un defecto, ¿no? Y entonces, ¿cómo integrar lo emocional sin que lo emocional sea la única parte en la que nos movamos? Porque es movilizador, porque es más fácil, más accesible. Un antiguo presidente de la Iglesia Protestante Unida de Francia tiene en una de las aperturas de un sínodo de esta iglesia reciente, decía: predicamos una religión muy complicada. y se refería a las ideas históricas, ¿no? Y tenemos que cambiar eso. Tenemos que poder exponer de una manera más clara y mejor e integrar esos aspectos emocionales de una manera más natural y más orgánica para no cerrarnos a aquellos sitios en los que nos sentimos cómodos, ¿no? Los himnos muy clásicos, muy antiguos. Está bien, nadie va a quemar el Auditorio Nacional porque se pasen el año tocando Bach y tocando Tchaikovsky, claro que no lo van a quemar, pero alguna vez el Auditorio Nacional pone otras cositas, ¿no? Entonces también nosotros, yo creo que en esto tenemos que ser fieles a ese espíritu de la Reforma para ser pertinentes para la sociedad de hoy, ¿no? Y salir de un mensaje tan complejo de lo religioso. Lo clásico de las iglesias protestantes es que llegas, te vas integrando y tal, y bueno, pues es que esto tiene matices, es que esto para entenderlo del todo, venga a poner bemoles a las cosas, cuando en realidad tenemos que poder clarificar qué es lo que queremos compartir y hacerlo con todas las dimensiones del cuerpo, ¿no? En eso también hay muchas evoluciones en las iglesias metodistas. En algunos modelos de las iglesias de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos tienen las iglesias Mateo 25, por ejemplo. Han quitado los bancos y han puesto sofás y se reúnen las familias completas en el templo y celebran con un compromiso con la justicia y una claridad diáfana. Para nosotros el tema de ser claramente una iglesia inclusiva ha sido un motivo de renovación y de refresco muy importante, lo está siendo. Y en la tarea ecuménica hay muchos referentes, ¿no?, de este encuentro. Y yo creo que del diálogo interreligioso, que vosotros trabajáis aquí también, ahí hay muchas fuentes de refrescar esas otras dimensiones del cuerpo que los protestantes históricos trabajamos mal. Bueno, vamos a ver. Yo soy un habitual de aquí, sí, lo he visto. De estos talleres. Bueno, volvemos otra vez al tema de política y religión, porque yo vengo de Cuba,
Yo nací en La Habana, donde pasé 12 años de mi infancia. Y claro, me gustaba mucho ir al puerto, que tiene forma de mano, forma de mano con 5 dedos. Y en uno de esos muelles había siempre un barco que iba para España y para Buenos Aires, y volvía y recogía, sobre todo religiosos y religiosas, porque Fidel Castro no quería que la Iglesia penetrara con su mensaje, su mensaje atrevido, porque el tema de la justicia social era algo propio del socialismo. Claro, era que ellos se lo iban a imprimir en la sociedad. Que viene un poco del humanismo, que creo que debe ser el tema como es. Que a mí me gustaría que a los demás vivieran y se comportaran igual que yo. Que tuviesen el mismo poder acceder a realizarte según tus actitudes. Y que la sociedad te ofrezca esa posibilidad. Y ahí es donde radica un poco para mi forma de ver la justicia social. Totalmente. Ahí siempre hay... Nosotros tenemos buena relación en Cuba con la Iglesia Reformada de Cuba. Y la actual moderadora, Dora Arce Valentín, también de una gran tradición, es una buena amiga, y ahora ha girado mucho la posición que tiene la Iglesia respecto del régimen. Pero esto que dices, en Europa el humanismo forma parte de los sistemas de creencias, es decir, y la filosofía. No se trata solo cuando se habla de lo trascendente, de lo que dicen las religiones, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea entiende que además hay otros planteamientos filosóficos y humanistas que tienen que formar parte. Yo creo que la diferencia que aporta el cristianismo en este sentido es que la formulación de la regla de oro en el humanismo, en algunas religiones orientales, es negativa. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y sin embargo Jesús gira esa regla de oro, que está bastante extendida por diferentes religiones, Armando lo conoce bien, y por diferentes sistemas de creencias, pero en el Evangelio no es negativa. No es no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te compromete en un paso más, en un ir hacia, y no solo no hacer, sino hacer en favor de ese amor, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Es lo que tiene que inspirarnos, ¿no? Una mejora de la cotidianidad, que decía al principio, ¿no? Bien, pues no sé si alguno quiere compartir más y si no, pues concluimos aquí. Te damos las gracias, Alfredo, por todo lo que nos has compartido. Gracias a vosotros y gracias por venir.